Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Derecho, Proyecto PAPIME PE 309424, Modelo de Aprendizaje Proactivo del Derecho, Plataforma EJA. Asesora doctora Alma de los Ángeles Ríos Ruiz. Presentan Johan Valencia Ruiz y José Samuel Cruz Flores. La historia de Sudáfrica es extensa y diversa, comenzando con sus habitantes indígenas, conocidos colectivamente como Khoisan. La llegada de los bantúes alrededor del siglo III después de Cristo marcó un cambio significativo en la demografía de la región. La era colonial comenzó con la llegada de los portugueses en el siglo XV, pero fue la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales la que estableció la primera colonia europea permanente en el Cabo de Buena Esperanza en 1652. Los británicos se apoderaron de Cabo en 1806, lo que llevó a una serie de conflictos entre colonos y europeos, incluyendo las guerras anglo-boer. El siglo XX estuvo marcado por el establecimiento y la consolidación del apartheid, un sistema institucionalizado de segregación racial que comenzó formalmente en 1948 bajo el gobierno del Partido Nacional. Este sistema fue desmantelado en la década de los 90, culminando en las primeras elecciones democráticas en 1994 que llevaron a Nelson Mandela a la presidencia. Sudáfrica es una república parlamentaria democrática. Su sistema político se basa en una constitución moderna promulgada en 1996. Considerada una de las más progresistas del mundo, el presidente de Sudáfrica es tanto el jefe de Estado como el jefe de gobierno. El parlamento es bicameral, consta de la Asamblea Nacional y el Consejo Nacional de Provincias. En términos económicos, Sudáfrica tiene la economía más desarrollada del continente, con sectores clave que incluyen minería, manufactura, servicios y agricultura. Es el mayor productor mundial de platino y uno de los mayores productores de oro, de diamantes y otros minerales. La ciudad de Johannesburgo es conocida como la ciudad del oro, es el centro financiero y comercial del país. Sin embargo, Sudáfrica enfrenta desafíos significativos como altas tasas de desempleo, desigualdad económica y problemas estructurales en su economía. En las fuentes del derecho sudafricano encontramos el derecho romano holandés. Este es el núcleo del sistema jurídico sudafricano heredado del periodo colonial holandés. La influencia de los derechos romanos holandeses como fuente del derecho sudafricano es significativa y perdura hasta el día de hoy. Esta tradición legal ha dejado una marca profunda en varios aspectos del sistema legal sudafricano, contribuyendo a su desarrollo y estructura. El sistema legal de Sudáfrica es una compleja amalgama del derecho romano holandés, derecho inglés y derecho consuetudinario africano, reflejo de su historia colonial y multiculturalidad. Su legado se encuentra en los principios legales, la jurisprudencia, la doctrina jurídica y la organización del sistema legal en Sudáfrica, y continúa siendo una parte integral del panorama legal del país. Los derechos romano-holandeses sirvieron como la base del sistema legal sudafricano durante el periodo colonial holandés y posteriormente bajo el control británico. La introducción y aplicación de los principios del derecho romano-holandés influyeron en la organización y funcionamiento del sistema legal en Sudáfrica. Los principios del derecho romano-holandés han influido tanto en el derecho civil como en el derecho común sudafricano. Esta influencia se refleja en áreas como el derecho de contratos, propiedad, responsabilidad civil, procedimiento civil y penal, entre otros. Muchos de los conceptos y principios fundamentales en estas áreas tienen sus raíces en los derechos romanos holandeses. La jurisprudencia sudafricana ha sido moldeado por los principios establecidos en casos judiciales históricos basados en la tradición del derecho romano holandés. Las decisiones judiciales han interpretado y aplicado estos principios en una variedad de contextos legales, estableciendo precedentes que continúan siendo relevantes en la práctica legal sudafricana. La doctrina jurídica desarrollada en el contexto de los derechos romano-holandeses ha influido en la teoría legal sudafricana. Los estudiosos y juristas sudafricanos han contribuido al desarrollo y la elaboración de los principios legales derivados de esta tradición, enriqueciendo el debate académico y la comprensión del derecho en Sudáfrica. La codificación legal es la influencia del derecho romano holandés, se refleja en la codificación legal en Sudáfrica. Los códigos legales como el Roman Dutch Law, derecho romano holandés, han sido parte importante del sistema legal sudafricano y han proporcionado una base sólida para la legislación y la jurisprudencia subsiguientes. La influencia del derecho inglés en Sudáfrica es igualmente significativa y ha dejado una marca indeleble en el sistema legal del país. Esta influencia se remonta al periodo colonial británico en Sudáfrica que comenzó a fines del siglo XVIII y se extendió hasta el siglo XX. El sistema legal sudafricano adoptó una gran parte del derecho común inglés como una base para su propia jurisprudencia. Esto incluye principios legales desarrollados por los tribunales ingleses a lo largo de los siglos, así como la interpretación y aplicación de la ley en casos judiciales históricos.
El derecho común inglés ha influido en áreas como el derecho de contratos, la responsabilidad civil, el derecho mercantil y el derecho de propiedad. La equidad inglesa también ha tenido un impacto en el sistema legal sudafricano. Los principios de equidad y justicia natural desarrollados por los tribunales de la equidad en Inglaterra han sido aplicados por los tribunales sudafricanos para remediar situaciones injustas que no pueden ser abordados por la ley común. La estructura y el funcionamiento del sistema judicial sudafricano fueron influenciados por el sistema judicial británico. Eso incluye la organización de los tribunales, los procedimientos judiciales, el nombramiento de jueces y magistrados y la administración de la justicia en general. Otra fuente del derecho sudafricano es la legislación. La legislación está basada en los principios romano-holandesa. Se revisa, se promulga, se adapta y se completa en forma continua. Esto lo hace el Parlamento a instancias de los sectores legislativos de los diferentes departamentos de Estado y sobre todo de la Comisión de Justicia Sudafricana. La Constitución es la ley fundamental del país, sin embargo, no existen códigos civiles, penales o procesales. La legislación en Sudáfrica es una de las fuentes del derecho más importantes y comprende las leyes promulgadas por el Parlamento Nacional, las legislaturas provinciales y los consejos municipales. El proceso legislativo en Sudáfrica comienza con la introducción de una propuesta de ley que puede ser representada por un miembro del Parlamento o por el gabinete. Las propuestas de la ley es debatida en la Asamblea Nacional, pasando por varias etapas. La primera, la lectura, el debate en comités y segunda lectura y tercera lectura. Si las propuestas de ley es aprobada por la Asamblea Nacional, se envía al Consejo Nacional de Provincia para su consideración. El NCOP revisa las propuestas, especialmente en asuntos que afectan a las provincias. Una vez aprobadas por ambas cámaras, las propuestas de ley es enviada al presidente para su firma. Tras la firma del presidente se convierte en ley y es publicada en la Gaceta Oficial. El tipo de legislación. Las leyes nacionales son promulgadas por el Parlamento Nacional y tienen aplicación en todo el país, regulando áreas como la defensa, las relaciones exteriores, la justicia penal y los impuestos. Las leyes provinciales, por su parte, son promulgadas por las legislaturas provinciales y regulan áreas específicas que no están reservadas exclusivamente al Parlamento Nacional, como la educación primaria y secundaria, la salud y el desarrollo económico provincial. Las regulaciones y ordenanzas locales son promulgadas por los gobiernos municipales y regulan asuntos como el urbanismo, la sanidad pública, la gestión de residuos y la seguridad pública. Estas ordenanzas son esenciales para el gobierno y la administración local, adaptándose a la necesidad específica de las comunidades locales. Otra de las fuentes del derecho sudafricano son los precedentes. Un precedente es una decisión judicial que sirve como guía o referencia para resolver casos futuros similares. En el sistema jurídico sudafricano, que sigue la tradición del common law, los precedentes tienen una gran importancia. Los tribunales están obligados a seguir los precedentes establecidos por los tribunales superiores en casos similares, asegurando así coherencia y previsibilidad en la administración de justicia. A este principio se le conoce como stare decisis. La jerarquía de los tribunales en Sudáfrica determina qué precedentes son vinculantes para qué tribunales. La Corte Constitucional es la máxima autoridad en cuestiones constitucionales y de derechos humanos. Son decisiones vinculantes para todos los tribunales y órganos del Estado en Sudáfrica. Los precedentes establecidos por la Corte Constitucional deben ser seguidos por todos los tribunales inferiores. La importancia de los precedentes radica en varios aspectos. Aseguran que casos similares se resuelvan de manera similar. Esto es fundamental para la confianza en el sistema legal. También contribuyen al desarrollo y evolución del derecho y proporcionan una guía clara para los tribunales inferiores sobre cómo interpretar y aplicar la ley, lo que facilita la administración de justicia y reduce la incertidumbre legal, parte de que juega un papel crucial en la protección y promoción de los derechos humanos. Las decisiones de la Corte Constitucional han sido fundamentales para establecer y reforzar derechos fundamentales en Sudáfrica. Y con esto pasamos a la última fuente, que es la costumbre. Es especialmente importante la costumbre en el derecho de Sudáfrica, ya que se refiere a las normas y prácticas que han sido aceptadas por una comunidad durante un periodo prolongado y que se consideran obligatorias. Para que se considere una práctica o una costumbre, debe cumplir con ciertos criterios.
que son la antigüedad, que la práctica debe haber sido seguida durante un periodo prolongado; la aceptación, la comunidad debe considerar la práctica como obligatoria; la consistencia, la práctica debe ser consistente y aplicada de manera uniforme; y la razonabilidad, la práctica debe ser consistente y aplicada. En Sudáfrica, el derecho constitucionario juega un papel significativo, especialmente en las comunidades rurales y en pueblos indígenas. Este derecho y tradiciones de las diversas comunidades abarca un aspecto como el matrimonio, la sucesión, la resolución de disputas y la propiedad. Este derecho es reconocido en la Constitución de Sudáfrica y se le otorga misma consideración que el derecho común y la legislación, siempre que no sea inconsistente con la Constitución.